Bueno, hola chicos. En esta clase de hoy les voy a mostrar un poquito el trabajo. Lo que vamos a ver es un poco lo que estuvimos viendo en la clase pasada en Meet. Los que estuvieron en la clase, no va a ser tan nuevo el tema y si les costó entenderlo en el momento, sirve para que repasen. Más que nada también para los que no faltaron, con los que faltaron, los que no pudieron estar. Por eso quiero que trabajen más que nada en esto, ¿sí? Lo que voy a hacer es mostrarle un poquito lo que preparé para la clase pasada y explicárselos desde ahí para que a ver cómo pueden después realizar las actividades que les preparé. Bueno, vamos a arrancar un poquito con... Bueno, el pasado ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Tienen una introducción al pasado que trabajamos con el verbo to be. Ahora quiero que trabajemos con el resto de los verbos, cómo nos manejamos con el resto de los verbos en pasado para expresar otras cosas, digamos, ¿sí? Por ejemplo, yo estuve, yo viajé a Londres el mes pasado, o yo miré tele anoche, ¿sí? Bueno, para expresar este tipo de acciones. Bueno, por ejemplo, past simple. We use the past simple to express actions that started and finished in the past. Usamos el pasado simple para expresar acciones que comenzaron y finalizaban en el pasado, ¿sí? Bueno, esto es un punto importante. Lo que vamos a hacer ahora es olvidarnos del was o del were, ¿sí? El was o el were nos olvidamos de eso. No lo vamos a usar, lo vamos a usar, pero no en conjunto con esto. O sea, como que ahora para oraciones negativas y demás nos olvidamos del wasn't, del weren't y eso. Ahora lo que les voy a mostrar es el uso del auxiliar para decir, más que nada, que lo usamos en oraciones negativas, y el did lo usamos en oraciones no afirmativas, interrogativas, ¿sí? En oraciones afirmativas no usamos el auxiliar, solamente el auxiliar lo usamos en interrogativo o en negativo. Tenemos un solo auxiliar, que es el did, ¿sí? Y lo usamos con todas las personas. Acá nos olvidamos de las personas, sujeto singular y sujeto plural. Tenemos un solo auxiliar, que es el did, y en su modo negativo es didn't, y lo usamos con todas las personas. Bien. Verbs. We have two types of verbs, que esto lo estuvimos viendo un poco en las últimas actividades, ¿sí? Que eso lo estaban viendo un poco ustedes. Tenemos los verbos que son regular, los regulares, que son aquellos a los que les agregamos de, ed o ied, ¿sí? Y después tenemos los... Esperen, si no ven eso. Irregular verbs. We use the second column of the list of verbs. En este tipo de verbos, que son los irregulares, son aquellos que cambian por completo, y los que usamos una lista de verbos, ¿sí? Por ejemplo, yo les doy un verbo a ustedes. Tenemos esta lista de verbos, que después se las voy a pasar. Les doy un verbo a ustedes. Les doy el verbo go, ir, ¿sí? Acá está. En la primera columna lo voy a encontrar, es el verbo base, ¿sí? Go. Y en pasado cambia por completo, que pasa a ser went. Ustedes van a usar la segunda columna de la lista, ¿sí? Que son los verbos en pasado. La tercera columna no la usamos en este tiempo. Se usan en tiempos que lo van a ver quizás más adelante, no creo igual, pero en este tiempo solamente vamos a usar la segunda columna. Usamos la primera para buscar el verbo base y copiaríamos el de la segunda columna, ¿sí? Si yo les doy el verbo go y le digo, ustedes tienen que usar el verbo go en pasado, van a copiar went. Ahora, si yo les doy un verbo, por ejemplo, watch, de watch TV, mirar tele, van a buscarlo acá en la lista y no está. ¿Qué quiere decir? Que el verbo es regular. O sea, si el verbo no está en la lista, es regular. Y cuando el verbo es regular, ¿qué tengo que hacer? Agregarle de, ed o ied, ¿sí? Por ejemplo, a los verbos que terminan en e, le agregamos la de. We add D to verbs that finish in E. Le agregamos la D a los verbos que terminan en E. Por ejemplo, live, vivir, lived, vivió. ¿Sí? Después tenemos el IED. ¿A cuáles le agregamos IED? Le agregamos IED a aquellos verbos que terminan en consonante más Y. ¿Qué quiere decir esto? Que si el verbo termina en Y y yo adelante tengo una consonante, recuerden que las consonantes son todas las letras, aquellas que no son vocales, tengo las cinco vocales y el resto son todas consonantes.
Si yo tengo una consonante adelante la Y, tengo que sacarle esa Y y después le agrego IED. Por ejemplo, study. Tengo una Y, adelante tengo una consonante que es la D. Le saqué la Y y le agregué IED. Si yo tengo una Y y adelante tengo una vocal, no sigue la regla, por lo tanto le agrego ED, que es esta última opción. O sea, ED le agrego a los verbos que no siguen ninguna de estas dos reglas. Si el verbo no termina en E y el verbo no termina en consonante Y, le agrego ED. Por ejemplo, work, trabajar, termina en K, no sigue esta regla y no sigue esta regla, entonces ED, worked. ¿Sí? Bien. Vamos con lo que sigue. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, esto también. Vamos con las estructuras. ¿Cómo armamos las oraciones? Por ejemplo, James went to the cinema yesterday. James fue al cine ayer. Tengo el verbo en pasado, ¿sí? Sujeto. Verbo en pasado, que tiene que ser el de la segunda columna o con D, ED o IED. Igual se los copié bien en la hoja, ahora se los muestro. Y el predicado, el complemento, ¿sí? Negativo. James didn't go to the cinema yesterday. James no fue al cine ayer. ¿Cómo armo la oración? Sujeto, didn't, el auxiliar, y el verbo infinitivo, el verbo base, ¿sí? Que no le agrego nada, no le hago nada, no lo toco, no nada. O sea, como se los doy, lo dejan. Y por último, el predicate, el complemento, ¿sí? Y en la pregunta, lo que aparece es el auxiliar. Al principio, did James go to the cinema yesterday? Did, el sujeto, el verbo base, go, infinitivo, y el complemento, predicate. ¿Sí? Y la respuesta puede ser yes, he did, si es sí, o no, he didn't, si es no. ¿Sí? Eso más o menos lo estuvimos viendo con el was y el were. Pero no se preocupen que después vamos a profundizar un poquito más en lo que son las preguntas. Por ahora quiero que por lo menos me puedan armar unas oraciones. Por último, past time expressions, que eso se los voy a mostrar ahora en el trabajo. Bueno, y algo importante. Ay, pero se me fue, ¿por qué se me fue? No sé. El verbo solo cambia, le agrego de, IED o segunda columna de la lista en oraciones afirmativas, sin importar el sujeto. O sea, si la oración es negativa, el verbo lo dejo tal cual. Si la oración es interrogativa, el verbo lo dejo tal cual. Ahora, si la oración es afirmativa, no. Si la oración es negativa, les dije, ¿no? Sí, está bien. Si la oración es negativa, el verbo lo dejo tal cual. Si la oración es interrogativa, también. Si la oración es afirmativa, le tengo que agregar ED, D o IED o la segunda columna, dependiendo si es regular o irregular. ¿Sí, chicos? Bien, vamos ahora al trabajito. Bueno, acá yo les puse todo. Tengo los dos tipos de verbos, regulares y irregulares, las conjugaciones, ¿sí? Que esto lo pueden releer, que es lo mismo que les expliqué recién. Important, el verbo cambia únicamente cuando la oración es afirmativa. Y bueno, y tengo cómo armar las preguntas, cómo armar las oraciones. Afirmativo, negativo, interrogativo. ¿Sí? Recuerden, solamente cambia en oraciones afirmativas. En oraciones negativas al verbo lo dejo tal cual. Bueno, los adverbios de tiempo, en este caso son, bueno, los adverbios de tiempo son palabras o frases que nos marcan en qué tiempo estamos expresándonos. A continuación encontraremos una lista con los adverbios y expresiones de tiempo más usados en pasado. Bien, tenemos por ejemplo yesterday, que es ayer. Last night, bueno, last ya marca que es pasado. Y el last puede ir en conjunto con varias palabras, ¿sí? Yo les puse acá algunas, pueden tener infinidades de palabras. Por ejemplo, last night significa anoche. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Last Monday, el lunes pasado. Puedo tener last summer, el verano pasado, ¿sí? Puede variar, ¿sí? Pueden tener una infinidad de cosas. El last ya significa que es pasado. Después tengo este que es el 2 years ago, que lo que importa que es el ago, que significa atrás. El 2 years puede variar, 2 años atrás, puede poner, no sé, 2 hours ago, 2 horas atrás.
2 days ago, 4 days ago, 2 años atrás, 4 años atrás, ¿sí? Días, perdón. 4 days, 4 días atrás. This morning, que si ya estoy hablando, por ejemplo, hasta ahora que son las 6:18 p.m., les digo esta mañana, ya es pasado. Y un año. Todas estas palabritas en una oración pueden aparecer o al final, como está acá, ¿sí? O al principio. Puedo decir también, yesterday, Jack and Susan didn't go to the cinema. No puedo decir, Jack and Susan yesterday didn't go to the cinema. No lo puedo decir así, porque no puede estar nunca acá el yesterday. Tiene que estar siempre o acá atrás o acá adelante. ¿Sí? Nunca acá en el medio. Bien, por último, let's practice. Vamos a practicar. Primero que todo van a completar la ficha interactiva que yo envié la clase pasada. Bueno, luego adjuntar a esta tarea la captura de lo resuelto. Les voy a mostrar cómo funcionan las fichas. Por ejemplo, en esta actividad dice, completar el cuadro con la forma correcta de los verbos en pasado. Bueno, vamos a hacer uno. Need, ¿cuál es la forma en pasado de need? Needed, lo ubicamos acá. Después dice, type of verb, ¿qué tipo de verbo es? Puede ser regular o irregular. Como le agregué de, calculo que es regular, ¿no? Bien, ustedes eligen, completan todo el cuadro. Pasan al siguiente paso, dice. Ahora, elige la opción correcta para completar las oraciones. Dice, the pharaohs of Egypt, el verbo que les doy es build, construir, many amazing pyramids. Bueno, la idea es que ellos construyeron, ¿no? Bueno, build. Los verbos que usé acá en estas oraciones son los mismos que tienen acá, así que pueden usar este cuadrito una vez que lo completan, pueden usarlos para completar esta actividad. Build. ¿Cómo es la forma en pasado? Bueno, recuerden, es una oración afirmativa. Bueno, entonces el verbo tiene que cambiar. ¿Cómo cambia? Le agrego de, es regular o irregular. Ahí es donde me fijo. ¿Es regular o es irregular? Me fijo en la lista. Voy a buscar build. Bien, busco build. ¿Es regular? Sí, es regular. Entonces la opción correcta que tengo que elegir es build. Vamos a ver. Yo abro la pestaña y me fijo. Elijo la opción correcta. ¿Sí? El verbo cambia. Recuerden. Ahora, yo tengo not bring. Quiere decir que la oración es negativa. Recuerden que cuando la oración es negativa el verbo no cambia. O sea, que el bring tiene que quedar tal cual. ¿Qué le agregaba cuando era negativo? El didn't. Entonces vamos a buscar la opción correcta. ¿Es didn't brought? No creo. ¿Es didn't bring o not brought? El didn't. Yo elegiría esta. Bueno. Ustedes se van fijando. ¿Sí? Si es negativo, recuerden que el verbo no cambia, solamente le agrego el didn't. Y por último, bueno, en este, por ejemplo, prepare. Vamos a buscar prepare. No me acuerdo si es regular o irregular. Ustedes lo pueden buscar acá igual, ¿no? Pero les estoy dando un ejemplo de cómo trabajar con la lista. Cómo saber si un verbo es regular o irregular. Vamos a buscar prepare. A ver si está prepare acá. No está prepare. Entonces, como no está, quiere decir que el verbo es regular. Por lo tanto, bueno, ustedes tienen opciones acá y eligen la opción correcta. Una vez que eligen la opción correcta, van a tocar en terminado. Lo que pueden hacer primero, si no quieren que yo, quieren que yo se los corrija, me lo quieren mandar tal cual lo hicieron, le hacen captura así como está terminado y lo adjuntan. Y yo se los corrijo así. Si no, se lo pueden chequear ustedes mismos. Eso como ustedes prefieran. Ponen terminado, comprobar mis respuestas y bueno, y ahí les va a comprobar todo. Bueno, ya acá está todo incompleto, ¿no? Y ahí les va a decir bien si está bien la actividad o no. Pero lo que pueden hacer si no es sin comprobar, le hacen captura y adjuntan eso a la tarea. Bien, por último tenían algo más. Que esto más que nada yo quiero que lo hagan para la clase que viene que vamos a estar trabajando en Meet, ¿sí? Por ejemplo, dice, what do you do during this quarantine? ¿Sí? ¿Qué hicieron durante esta cuarentena? Let's imagine this quarantine is finished. Imaginemos que la cuarentena se terminó. Sí, imaginémoslo, solamente imaginemos. Vale soñar. Tell me what you did on a typical day during quarantine. Write at least 6 sentences, negative and affirmative, about it using the past simple tense. You can use the following verbs. Esperen que acá escribí mal affirmative.
Me falta una F. A ver, acá lo escribí bien. Bueno, ahí está en castellano. Bien. ¿Qué tienen que hacer? Contarme qué hacían en un día típico durante cuarentena de ustedes, ¿sí? Escribir al menos 6 oraciones en negativo y en afirmativo acerca de ese día típico usando el pasado simple. Pueden usar estos verbos, ¿sí? Si no quieren usar estos verbos, pueden usar otros. Si hay verbos acá cosas que ustedes hicieron durante la cuarentena y no están acá, lo pueden usar. Yo les doy estos verbos como ejemplo. Por ejemplo, yo les voy a decir I, siempre empiezo con el sujeto. I, voy a elegir work. Work, como tiene que ir el verbo en pasado, con ed. Worked a lot, yo trabajé un montón. During the quarantine. Yo trabajé un montón o mucho durante la cuarentena. ¿Sí? Como puse primero el sujeto, yo, el verbo que ustedes elijan en pasado, ¿sí? Fíjense si es regular o irregular. Y después lo que ustedes quieren decir. Por ejemplo, yo miré muchas series, YouTube, Netflix, lo que sea. Listen, escuchar. Go, ir a tal lugar. Do, hacer tal cosa. Caminar. Por ejemplo, no fui a la escuela, pueden decir. Yo no fui a la escuela, como lo digo en negativo, en pasado. ¿Sí? Bueno, eso solamente tienen que hacer. Esto más que nada, si yo quiero que lo trabajemos bien para la clase que viene en el Meet. Pero igualmente lo pueden ir mandando. ¿Está? Bueno, eso es todo. Espero que me hayan entendido y nos estaremos viendo la semana que viene. Así que bueno, cualquier cosa ya saben que me pueden preguntar.